Hacia mi reencuentro, un podcast para volver a conectar contigo, con tu esencia, con tu espiritualidad, ir a tu interior, poder crecer, expandirte como alma, elevar tu vibración, conectar con tu paz interior. Un podcast con Jennifer Párraga y donde también vendrán invitadas, invitados a contarnos sus historias de vida, su transformación en el mundo del autoconocimiento, donde compartirán qué les ha funcionado para poder inspirarnos y hablar de la vida. Pues bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Hacia mi reencuentro. Bueno, hoy estoy con una personita que realmente conozco bien poco, porque no nos conocemos ni en persona. Nos conocemos a través de una personita que yo me puse en contacto, una chica que también vino al podcast, y me puse en contacto porque dije, wow, digo, su energía me gusta mucho y me voy a atrever a preguntarle a Lidia. Y bueno, y ella pues vino al podcast y aquello charlando me dijo, oye, conozco a mi socia, a mi compañera, que es un amor, y digo, pues pásame el contacto de Marta, que voy a hablar con ella. Y bueno, pues aquí tenemos a Marta. Digo, claro que sí. Al final es que me encanta guiarme mucho por mi intuición, por la energía de las personas. Ya veis qué energía más bonita tiene Marta, nada más verla. O sea, a mí me hace sentir súper cómoda. Digo, ven. Qué bonita eres, muchas gracias. Digo, tiene que venir aquí Marta y bueno, pues aquí la tenemos, que sé que tiene mucho que aportarnos, tiene mucho valor, mucha sabiduría y bueno, pues aquí la tenemos a Marta y la voy a describir tal cual ella me ha dicho, tanto a nivel personal como profesional, y ella pues se define una persona alegre, inocente, muy entregada a los demás, servicial, es mami de 2 nenas y bueno, ama el mar y le encanta explorar el alma aplicándolo aquí en el día a día, aquí en la tierra. A nivel profesional, pues ella tiene un proyecto que se llama Potencial Emocional. Está dedicado a la autorregulación emocional, la neurociencia afectiva y ella es experta en emociones. Así que bienvenida, Marta, a este espacio seguro. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo te sientes? Pues encantada aquí primero quería agradecerte tu invitación porque la verdad es que me parece una iniciativa maravillosa este proyecto con este podcast que has iniciado porque le das voz a mucha gente a poder expresar también sus proyectos, como visionarias, ¿no? La manera en la que ven la vida o lo que le gustaría como transformar y qué granito de arena querrían aportar también a la sociedad, ya no solo ellas como de forma individual o ellos. Y encima que lo hagas con todo el amor con el que lo haces, porque eres súper linda, pues es una maravilla. Qué bonita eres, qué sonrisa más bonita tienes. Muchas gracias. Al final se trata de eso, ¿no? De poder dar voz a pues aquellas cosas que vivimos en nuestro día a día, que muchas de ellas las vivimos en soledad, pensando que solo nos pasa a nosotras, que nos lo guardamos y son cosas tan naturales porque somos humanas. Y lo que hablábamos antes, ¿verdad? Antes de grabar, de las emociones, que somos humanas, que aunque seamos pues profesionales de la terapia, de lo que también nos estresamos, también tenemos todas las emociones, las sentimos, también necesitamos nuestros momentos para recargar la energía, ¿no? Y es lo más normal del mundo y lo más natural, ¿no? Así que tal cual. Y se trata de eso, sobre todo, de traer a personas y poder inspirar con sus historias de
de valentía, de inspiración y ver que la vida puede ser otra cosa también. La vida no es como nos han hecho creer que es esto estructurado, sino que hay más. Que la vida es hacer lo que nos gusta y conectar con nuestra esencia, ser auténticas, ¿no? Totalmente. Entonces, Pero sí. la autenticidad está un poco como tergiversado el concepto de autenticidad, porque a veces nuestra mente nos juega malas pasadas y tiene muchas creencias respecto a cómo se supone que debemos de ser. Ujú, Y entonces nos quedamos ahí atrapadas y nos exigimos ser auténticas de una forma que a lo mejor no es realmente ser auténtica, sino que es seguir buscando la forma de hacerlo bien. Solo que ujú. ahora con información diferente o con ideas diferentes. Pero Claro, qué bueno. mm, Sí, buen apunte, también, porque muchas veces la mente nos hace creer cosas que tiene que ser así y así, y luego es totalmente diferente, ¿no? Al final está ahí mm, nuestra querida voz interior, nuestra intuición, ¿no? Así que gracias por el apunte, Marta. nada. Y qué bonita. Y me gustaría, pues, preguntarte y empezar el podcast con esta Cuéntame, cuéntame. pregunta tan profunda. A ver. Que es, para ti, Marta, ¿cuál fue, ese clic en tu vida que tú te diste cuenta que tenías que, ostras, mi vida tengo que hacer algo con ella, por aquí no voy bien? ¿Cuál fue esa situación o la persona que te lo hizo ver? Cuéntanos qué fue aquello, Marta. A ver, pues esto hace ya por lo menos 9 años de Mm, esto. Y es verdad que ahora la forma en la que lo voy a expresar y cómo lo voy a contar tiene mucho que ver con todo lo que yo ahora veo o soy capaz de ver incluso de mí misma en aquel momento, pero yo en aquel momento obviamente no tenía ni idea, ni era capaz de ver nada de todo esto que os voy a contar. Pero pues de alguna manera yo siempre, toda mi vida he sido una niña, chica, mujer, ujú, muy emocional, muy mm, intensa, podría decirse. ujú, También hay mucha gente que le podría llamar intensa, ¿no? A expresar como mis emociones. Yo si de repente conectaba con alguna congoja de algo en algún momento, aunque estuviera delante de gente o lo que sea, yo no podía no llorar, porque es que no podía evitar ni bloquear el llanto que de repente aparecía en mí. Entonces, pues siempre he sido como la llorona, mm, es que es muy sensible, es que Marta es muy sensible. Luego también, por otro guau, lado, siempre cuando aparecía eso en mí, siempre eran ese tipo de adjetivos, pero luego, por lo general, siempre he sido muy autónoma y muy autosuficiente ujú, y como muy exploradora de investigar, de probar cosas y de yo a mí misma como exponerme y ponerme a prueba de ver hasta dónde era capaz de llegar o qué podía conseguir o cómo podía hacer las cosas por mí misma. ujú, Entonces, claro, eso también desde fuera se veía como, se contemplaba como que es que soy muy fuerte, es ujú, que siempre está ahí para todo el mundo, siempre no sé qué. Entonces, bueno, pues al final, sí, cuando conectaba con emociones, yo las expresaba ahí sin filtro, ujú, pero sintiéndome muy culpable de ello, porque yo siempre lo he vivido como que algo fallaba en mí, como que vivir la vida con ese nivel de intensidad era que yo mal. ujú, Y luego, por otro lado, esa visión de mí que tenía la gente de que yo era muy fuerte ujú, y que yo podía con todo siempre, pues también hacía muchas veces que yo me sintiera o yo me viviera como muy sola, ujú, porque por lo general la gente siempre tenía una visión de mí de que yo iba a poder, o sea, yo no tengo ujú. problemas. Es que yo estoy bien siempre, yo siempre estoy con una sonrisa en la cara, yo siempre Sí, está perfecta, no le hace falta nada. claro, la alegría de la huerta. Claro, entonces pues Sí. eso. Y Mm, claro, ya tenía que tener yo mucha confianza con,
la persona con la que estaba como para abrirme y expresarle pues lo que me preocupaba, lo que no, Ujú. como de forma más profunda, coger y de manera natural expresarle cosas que a mí me incomodaban, porque eso tampoco estaba muy bien, ¿no? Era también un signo como de debilidad, de incluso de Ujú. estar fallando, porque yo debería de saber sentirme de otra manera, porque entonces es que estoy amargada o qué me pasa. Ujú. Y eso no está bien visto tampoco. Exacto, es verdad, ¿eh? La etiqueta que nos han hecho, ¿verdad? La- Muchas veces Total. la mujer salvadora, la que tiene que estar bien siempre para los demás y que nos hacemos ahí como un no, de cara al exterior tenemos que estar bien, no pasa nada. Me Mm. siento muy identificada con lo que estás diciendo, estás siendo mi espejo, ¿eh, Marta? Sí, es que al final Sí, todo el sí. mundo, hasta incluso los Ujú, hombres, porque yo en terapia trabajo también con muchos chicos, y ujú, lo sienten así, a lo mejor lo viven en otro tipo de situaciones diferentes, que no son como las que puede vivir a lo mejor una mujer, pero ujú. yo siempre lo he dicho que esto no va de género, esto va de personas y de emociones y de sentir, y que al final todos sentimos lo mismo. Totalmente. Y respecto a ese clic, ¿qué Ujú, me pasó? Fue porque mi talón de Aquiles siempre fueron las relaciones de pareja. mm, Yo no había manera, oye, no había manera de encontrar a mi príncipe azul, porque es que yo tenía que encontrar un príncipe azul que viniera en su caballo y me rescatara de mi alta torre, o bueno, o de la habitación de la casa de mis padres, y que, pues eso, que me liberara, porque yo era muy infeliz, porque yo no tenía ahí a una persona. Y mira que yo sabía que yo era una naranja completa, que yo no necesito a nadie para ser feliz, que no sé qué. Pero mm, tú puedes saber mucho, pero luego lo que te dice esto de aquí que sientes es otra cosa. Y entonces, pues nada, pues después de varias relaciones ahí fallidas, aparece ujú, el que a día de hoy es mi compañero de vida. ujú. Qué bonito. Y apareció, Mm, pero bueno, tela, porque a día de hoy es mi compañero de vida porque los dos hemos currado en ello. un trabajo Llevamos detrás. ya, exactamente, llevamos ya Ujú, 10 años juntos, sí, 10 o 11, 10. Y, mm, pero cuando empezamos, hace 10, yo todo mi malestar lo proyectaba en él porque los 2 primeros meses fueron de arcoíris y unicornios. guau. Pero una vez que, porque la intensidad era en todas las emociones, o sea, tanto las de sentir desagradable como las de sentir agradable. Entonces, Ujú, claro, imagínate, encuentro a esa persona que los dos conectamos, nos gustamos muchísimo, no sé cuánto, pues también esas emociones agradables también eran, bueno, un chute de droga que segregaba ahí mi cerebro de un choque. montón de, liberando ahí un montón Mm, de sustancias bioquímicas que claro. hacía que yo estuviera todo el día ahí a tope, pero que al final todo eso eran cosas que Ujú, yo en mí misma me generaban, no, él no vino y me puso a mí todo eso, todas esas emociones. Sin embargo, ujú, yo en aquel momento sí que lo sentía así. Entonces, ujú, claro, pasan los 2 primeros mm, maravillosos meses ujú, y nos vamos a vivir juntos, que nos fuimos a vivir juntos así, ujú. a los 2 meses. Él Guau, tenía una hija también vale. de 4 añitos y Ujú, también pues yo entregadísima y también a hacerme cargo de su peque cuando le tocaba a él y para mí, bueno, aparte de que para mí la infancia me ha apasionado desde siempre, entonces para mm, mí fue muy fácil coger y enamorarme de ella, ujú, así que no tuve ningún problema ahí. ujú. Qué bueno. Bueno, no tuve ningún problema de hacerme yo cargo. Luego Claro, sí que surgían problemas, obviamente, pero... claro. Y entonces, claro, cuando de repente la convivencia, el día a día, el que al final funcionamos Ujú, cada uno de una forma, todos tenemos nuestra mochila a cuestas, todos tenemos una forma de sentir, de interpretar las cosas, pues eso en algún momento va a hacer que surjan situaciones en ujú, las que hayan intercambios de opiniones, en las que se generen conflictos, en las que surjan historias ujú, que yo en aquel momento todo aquello que surgía no lo veía como una oportunidad de transformación interior y aprendizaje. ujú.
Yo en Vale. aquel momento lo veía como, Dios, está pasando esto con esta persona, Ujú, que yo supuestamente estoy aquí súper enamoradísima de él ujú, y estoy sintiendo aquí mucha incomodidad, esto será por su culpa. claro, la culpa siempre, sí. Al exterior, casi siempre, sí, Exactamente. total. Y entonces, claro, ahí fue cuando tuve, pues, yo tendría 23 añicos, 20, sí, el primer año que estuvimos juntos yo tenía 23 años, porque lo conocí en junio y yo cumplí en septiembre los 23, entonces el primer año tenía 23 años. Ujú, Y entonces era súper joven y estaba justo explorando como a nivel de relaciones de pareja eso que se supone que era lo que tanto había ansiado y anhelado, ya por fin lo ujú, tenía, mm, ujú, pero no me sentía bien. ujú. Y luego, por otro lado, acababa de terminar mi carrera, que Vale. yo estudié logopedia, Ujú, y empecé a trabajar como logopeda. ujú, Y a mí me apasionaba la infancia, me encantaba, yo quería trabajar de lo que yo había estudiado y me encantaba, pero había muchas cosas ahí que no me cuadraban respecto vale. a lo Mm, que se supone mi papel como logopeda, respecto a conforme más iba estudiando y más me iba especializando en el desarrollo del aprendizaje en la ujú, infancia, más cosas iba ujú, viendo que no tenían sentido, que ujú, yo y mi capacidad de cuestionar todo y de ujú, ir ahondando y profundizando aún más ujú. en qué pasaba ahí, hacía que yo me sintiera completamente vacía. Es que era Guau. Ujú, una desconexión, o sea, un sentimiento aquí dentro de qué pasa, o sea, si fuera supuestamente está pasando todo bien, no ujú. hay ningún Sí. problema, ¿por qué me siento así? Ujú, Y obviamente em, mi inconsciente, que era muy sabio también, en aquel momento me creaba realidades que hacían que se reafirmara ujú, todo eso que yo sentía. ujú. Y entonces pues Vale. empezaron a haber problemas, por ejemplo, con mi pareja a Mm, nivel sexual, claro. complicaciones en general de cosas que hicieron como que yo tuviera como, venga, toma, motivos Ujú. por los que Exacto. justificar que sentirte así es lo Ujú. normal, no pasa Sí, nada que te sientas así. sí. Y hubo un punto en el que dije, es que no, porque empecé a ir a un psicólogo. Ujú, No sé si el psicólogo, bueno, no era psicóloga, no sé si es que ese método cognitivo-conductual ujú, a mí era muy como la nueva forma de hacerlo bien. Es que te ujú, pasa esto o sufres por esto porque haces esto así y lo haces así. Era como en plan, toda mi vida llevo pensando que siempre ujú. tengo que hacerlo mejor de lo que ya lo hago y ahora vengo aquí para que tú me reafirmes que efectivamente la cago continuamente. Es al contrario, vamos. Ay, Exactamente. claro, y te hacen En- sentir mal, te hacen sentir como culpable, ¿verdad? Decir, y ah, en realidad, súper bonita esa psicóloga, ella lo que ujú, buscaba era, de esa forma que ella creía que me estaba ayudando, darme como claro, tips para que yo cambiara mis comportamientos de ujú, ciertas cosas y entonces yo sentirme mejor. ujú, Pero es que yo puedo cambiar los comportamientos, pero si el origen que está dentro de mí exacto, no lo entiendo, entonces exacto, esa psicóloga súper bonita ella, ni me hizo sentir mal ella, ni nada de eso, yo seguía sintiéndome mal porque yo seguía sin darle una explicación ujú, profunda y ujú, real ujú, de qué estaba sintiendo yo. claro, Entonces ella, pues con las herramientas que tenía, pues hasta ahí claro, me pudo ayudar, pero sí que eso me hizo cuestionarme aún más cosas y me hizo ujú, plantearme que si una profesional no es capaz de ayudarme a yo poder ver realmente la profundidad de ciertas cosas, cómo funcionamos, o sea, qué nos pasa, ujú, porque encima yo también era exacto, profesional, yo exacto, también me encantaba estudiar respecto a cómo funcionaba a nivel neurológico nuestro cerebro, tal, por el tema ujú, de a lo que yo me dedicaba y ujú, tal. Y entonces, pues, ahí ese fue el punto de inflexión, el detonante que hizo que empezáramos a buscar otras cosas diferentes, otras terapias claro, alternativas. Manu claro, también iba conmigo de la mano mm, a buscar soluciones. qué bueno eso,
Sí, Los dos. los dos. Oh. Y entonces pues dimos con una terapeuta de Ujú, hipnosis regresiva, hipnosis clínica. De hecho, esa terapeuta fue la que me ha formado a mí en hipnosis. ujú. Wow. Y luego viendo eso, seguimos indagando y fuimos explorando más cosas. Conocimos el Reiki, Ujú. bueno, fui una enamorada total de Borja Vilaseca cuando lo Ay, conocí. me encanta Borja Vilaseca. Y, Me encanta. y, y de muchas, pues eso, al final personas referentes respecto al tema del desarrollo personal, Ujú, que me hicieron como indagar y ver como que había otro mundo, otra claro, forma de relacionarme conmigo sobre todo. claro. Entonces, cuando yo empecé a relacionarme conmigo de una forma diferente, Ujú, lo primero en lo que se notó fue en la que nos relacionábamos como pareja y a todos los niveles. claro. A nivel sexual, a nivel pues, del día a día, de cosas de la cotidiana, de la Ujú, casa, de tal. En mi trabajo, por ejemplo, empecé a generar muchísimos cambios como logopeda y me centraba más en trabajar con los papás para guiarles a que ujú, generaran cambios en el ambiente de los peques ujú. y entonces Qué bueno. vieran resultados de los peques, pero sí que vi que ahí había como mucha lucha, porque los papás normalmente lo que llevan al peque al logopeda en plan, mi peque tiene un problema, Claro, resuélveselo. arréglalo tú. Y sí que es Claro. verdad que hay ciertas cosas o dificultades o patologías que ya aparecen en los niños que sí que Ujú, necesitan más de que directamente el profesional se haga cargo de... Pero sí que hay muchas otras cosas que son más bien emocionales, ¿no? Por ejemplo, problemas como el TDAH o la dislexia o ujú, muchas cosas que son más bien de conducta o de problemas en el desarrollo del aprendizaje ujú. es todo emocional, porque al final nosotros somos seres emocionales y nacemos aquí, un Total, bebé no tiene ni idea de lo que es un vaso, total, de lo que es el agua, lo que es nada, claro. cualquier concepto intelectual no tiene ni idea. Entonces, Ujú, todo lo que se construye intelectualmente, su base siempre es emocional. ujú, Y si nuestro sistema emocional y nervioso está en alerta, ujú. de chiquitines, pues no podemos generar aprendizaje. Entonces, por más que esté ahí un logopeda machacando al Ujú, crío, si en casa no se observa qué hay ahí, qué hay de ujú. fondo, porque a veces Claro. son cosas muy sutiles, no hace falta que una familia esté desestructurada para que Ujú, se genere exacto. algo o alguna dificultad en un niño, es que Ujú, estamos conectados a nivel inconsciente con nuestros hijos. exacto. Entonces, si yo llevo un peso, una carga ahí Ajá, que yo no estoy sabiendo ver o no estoy haciendo consciente en mí, exacto. mi hijo me está ayudando a expresar eso. A través de ti. Entonces, Qué bueno. mm, puede ser una familia perfecta, Ujú, aparentemente, que no hay problemas, que todo está bien, pero emocionalmente, ¿qué hay ahí? ¿Qué está pasando? exacto. Qué importantes Y, son ujú. las emociones. Me encanta ese tema. Es un Y tema. entonces, pues, Mm, eso fue como los detonantes que hicieron que yo hiciera ese cambio, ujú, fue eso sobre todo, y ya obviamente enfrentarme a mm, yo como profesional, ujú. lanzarme a cambiar de trabajo y a Guau, temazo. transformar, sí. Y a ese trabajo estable de logopeda, de con mi sueldecico Ujú, y todas esas cosas, exacto. a algo completamente innovador y que yo transformo a diario. O sea, conforme yo Ujú, voy trabajando en mí y haciendo aprendizaje yo en mí y haciendo cambios yo en mí, yo voy guiando y acompañando a las personas que trabajan conmigo, innovando y claro. transformando. Entonces, Exacto. Wow. ¿Y te el, atreviste el, a dejar tu trabajo como logopeda, Marta? Estabas ejerciendo logopeda y empezaste Ujú, a emprender tu sí, proyecto. Wow, exactamente. pasada, madre mía.
historias así Y a de entregarme ahí a la inspiración. incertidumbre. Sí, eso es que esa es la parte, ¿eh? Yo pienso que cada vez hay que vivir, o sea, saber vivir en la incertidumbre, que es algo normal de la vida y natural. Lo que Mm, pasa es que no nos enseñan a esto, ¿verdad? A saber vivir en la incertidumbre, a gestionar las emociones también, como bien has dicho, que todo es una base emocional, todo, ¿no? mm, Y de ahí, claro, a indagar un poquito en lo profundo, ¿qué es lo que pasa ahí en el subconsciente? Vamos a ver qué pasa, ¿no? ya Vamos a ves. sacar un poquito. Wow, Marta. Me gustaría preguntarte, Marta, en todo este proceso que tú has vivido de autoconocimiento, de escarbar ahí dentro, en el interior, ¿cuáles han sido tus resistencias o tu miedo de decir, uy, no quiero hacer esto, o tus apegos? El mayor miedo, Sí. sobre todo, mm, era el entregarme a sentir la incomodidad. Wow. Porque al final es como que desde muy pequeñito no sabemos abrazar todas las partes de nosotros. Es como las partes que nos conectan con emociones guays, sí que las aceptamos, pero las partes que nos conectan con emociones incómodas no sabemos abrazarlas. Y eso significa vivir yo dentro de mí en una dualidad en la que yo misma no estoy sabiendo cómo integrarme yo, integrar todo lo que yo soy de mí. Y me estoy rechazando a mí, por lo tanto. Si yo me rechazo a mí, poca aceptación y amor incondicional voy a poder darme. Es Claro, imposible. claro. Y ahí es donde entra en juego cómo funcionan nuestras emociones realmente. Porque, claro, conectar con culpa, Ujú, esa emoción ha sido la que más me incomodaba, a la que más me incomodaba exponerme. ujú, Y entonces, pues claro, la culpa se esconde muy bien, es muy ujú. la cabronada, se Sí, esconde sabes cuándo. en cualquier momento, aparece por ahí. En Sí, una es simple verdad. conversación de que vas a comprar el pan a un Mm, Mercadona y la cajera te dice no sé qué y le suelta algo así rápido y espontáneo y de repente a lo mejor pone mala cara. ujú. Y tú interpretas que es que ha sido porque lo que le has dicho no le ha sentado bien y no sé qué y no sé cuánto, pues ya estás conectando con culpa. Sí, es verdad. Te hace las películas de que tu mente, uy, esto ha sido así. Y la percepción ha sido esta, que al final es tu Mm. propia percepción, ¿no? Sí. Ujú. Porque a Sí, saber qué día lleva la cajera o a saber si es que ni te ha escuchado, no te ha hecho ni caso, lo que pasa es que estaba ella mal y ha puesto esa cara. exacto. Estará con sus Pues cosas. Sí, exactamente. exacto. Wow. Y, Sí, sí. y claro, y entender no solo eso, sino que en la medida en la que las emociones también funcionan o se activan de forma más intensa, en Ujú, la medida en la que el vínculo emocional ujú, que yo tengo con la persona con la que me relaciono es mayor. ujú, Entonces, pues imagínate con una pareja, ujú, con tu madre, con tu padre, con tus hijos, ujú, con gente o con amigas muy buenas amigas, ujú. que surge cualquier cosa que siempre que una interprete que el otro es que eso no le va a sentar bien o es que eso, Mm, no es que le gusta más esto, es que tal, sí, es que sí. siempre anticipándote, siempre no sé qué, Eso. pero todo eso de forma automática, o sea, Sí, ni sí. siquiera lo pensamos que lo estamos haciendo así. Totalmente. Y te causa sufrimiento, ¿verdad? Eso. Decir, uy, que O sea, anticipas a lo que los demás muchísimo. y a lo Y mejor no es cierto. pero no te das cuenta, o sea, en este caso que Eso, estás ahí metida, pero no te das exacto, cuenta, lo que estás es gastando muchísima energía que ni te das cuenta de que la estás exacto, gastando en eso. Entonces, total. claro, cuando yo empecé a tomar conciencia de eso y yo empecé a exponerme a experimentar la culpa, Mm, wow. porque claro, ¿cómo voy a transformar yo en mí Mm, algo si yo no me expongo a experimentar el dar yo respuestas nuevas, darme ujú, permiso de dar respuestas nuevas y que a exacto. través de experimentar y de vivir ciertas situaciones en las que yo me permito dar una respuesta diferente, empezar a generar memoria emocional nueva en mí. Exacto, qué bueno.
pues Bueno, mm, tema- eso no se puede hacer si no te entregas a sentir. claro, la aceptas, ¿verdad? La Porque aceptación. la culpa va a aparecer. La Claro. culpa va a aparecer cuando tú coges y dices un no o dices algo que tú opinas que es diferente a otra persona. Mm, Es que va a aparecer. La cosa es, eh, mm, yo realmente no me estoy dando a mí el permiso de ser yo por culpa de los demás, de que es que el otro me hace a mí, es que el otro no me permite ser como yo quiero ser, o es que el ujú, otro no, o es que realmente el otro, o es ese miedo que tenemos ahí tan potente a conectar con la culpa, el que no nos exacto. permite Ujú, mostrarnos tal cual, exacto. porque Mm, ahí hay algo gordo. ujú, totalmente. Por ejemplo, a todas las personas que nos están escuchando ahora, Marta, mira, vale, cuando me aparezca la culpa, ¿cómo debería reaccionar qué recomendación le darías a las personas que, ay, que me siento culpable? Y que a veces es inconsciente, ¿verdad? Que lo que has dicho, se Todo el pone rato, súper bien. todo el Que- rato inconsciente. A ver, yo sobre todo lo Sí. que veo claro es que tenemos que dejar de buscar formas de hacerlo bien. Es decir, Ujú, tú qué fíjate bueno. la pregunta, cómo la proyectamos. Ujú, Bueno, y cuando siento la culpa, entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo lo hago bien ahora? exacto. Y lo más Sí. importante es primero entender cómo funcionan nuestras emociones y para qué Ujú, sirven, porque sí. el problema es que la emoción, cuando se activa en el cuerpo, la sentimos de forma tan intensa que nos identificamos con ella y Ujú, creemos que somos la emoción. vale, vale, Y qué el bueno. problema es que no somos la emoción, Claro. pero la hemos sentido siempre en el cuerpo sin Ujú, cuestionarnos que esa emoción que estamos sintiendo no es lo que nosotros somos. ujú, Y exacto. obviamente enganchado a esa emoción está una retaila de pensamientos, de creencias y de movidas que se activan cuando yo conecto con esa emoción, que me van a intentar convencer de esa emoción. Wow, ¿eh? Pero es que no soy esa emoción. Claro. Y si me Claro. quedo atrapada ahí, entonces, Ujú, punto elemental es entender eso. Y si no soy la emoción, esa emoción que se activa en mi cuerpo, ¿qué es? Pues esa emoción que se activa en mi cuerpo realmente es un código, igual que el lenguaje, que utiliza los códigos de las palabras o de las letras, pues esa ujú, emoción es un código que busca traernos información de nuestro inconsciente. ujú. Qué El bueno. inconsciente se construye en nuestros 1000 primeros días de vida, luego hay otras dos fases más Ujú. de creación de nuestro inconsciente, pero en los 1000 primeros días de vida ya está todo el pescado vendido. Wow. Y el inconsciente se construye, sobre todo nuestro inconsciente personal, Ujú. travieso, se construye a través de forjar como internamente 5 emociones, 5 sufrimientos inconscientes que se llaman, Vale. que serían la soledad, Ajá. el miedo, la rabia, o sea, sufrimiento por soledad, sufrimiento por rabia, sufrimiento por miedo, Ujú, sufrimiento por culpa ujú. y sufrimiento por desvalorización. Esos serían los 5 sufrimientos inconscientes. Pasada. Entonces, mm, Wow, qué temazo. Me entonces encanta. si no, claro, si nuestro inconsciente lo que va buscando realmente es liberarse de esos sufrimientos, Ujú. porque esos sufrimientos son los que al final eh, tenerlos ahí en nuestro inconsciente hacen que realmente sintamos que estamos separados los unos de los otros. Siempre hablamos de, ay, sí, es que el otro eres tú, es que es tu espejo, es que no sé Claro. qué, es que no sé cuánto, pero no nos sentimos que, no sentimos esa unión, no nos sentimos vinculados al entorno, a lo que nos rodea, no nos sentimos que Ujú, formamos parte del todo. ujú. Por esos sufrimientos inconscientes Vale. que hay ahí en nuestro Por inconsciente, separación. que generan esa sensación de separación de mí Vale. con los demás y con lo Wow. que me rodea. Wow. Y entonces, claro, ese inconsciente que está buscando todo el rato liberarse de esos sufrimientos, ¿qué hace? Me crea realidades Ajá. donde yo pueda conectar con esa emoción, Wow. Con actualizar personas. esa emoción.
Ajá. con personajes diferentes, con situaciones distintas, pero la emoción siempre es la misma, las emociones siempre son las mismas. Y entonces, claro, por ejemplo, una de ellas es la culpa. Aparece ahí la emoción. Esa emoción Ujú. lo que está buscando es darme el mensaje de que yo aprenda a verme a mí más allá de la culpa, para que yo pueda ir liberando culpa Ujú. y sacando del inconsciente para poder ir Nada. transformando ahí. Ajá. Pero si yo lo primero que hago cuando la siento es bloquearla, Claro, no no te se va a da el liberar. mensaje. Ni puedo ayudar a que se libere caca del inconsciente, Ujú. ni puedo generar ninguna toma de conciencia respecto a esa culpa que me haga poder exponerme a seguir viviendo, funcionando otras situaciones en las Ujú. que yo me permita poco a poco ir dando respuestas diferentes y aparte que Ujú. al final, después de un sumatorio importante de experiencias donde yo me he expuesto a Ujú. sentir la culpa, a ver qué me quiere decir Ujú. la culpa de mí, a tal, realmente transformar esa emoción en un sentimiento, pero en un sentimiento que me conecta con esa unidad de mí Ujú. conmigo, Claro. con esa aceptación, ese amor Ujú. propio, ese amor incondicional hacia mí y hacia los demás también, ese tener una visión amorosa también hacia los demás. Ujú. Qué pasada. Sí, muy fuerte. Yo Es, estoy sí, enamorada de todo esto. es una pasada. Bueno, yo pienso que todas las personas que nos estén escuchando, esto podría ser perfectamente una masterclass. O sea, esto tiene un valor, chicos, chicas, increíble lo que nos está contando Marta. O sea, porque yo también hay cosas que no, en tema emocional sé un poquito, pero Mm, no soy una experta en ese tema, ¿no? Y me encanta lo que nos estás contando. Qué tema tan qué guay. interesante. Y aprovechando esto, Marta, claro, para Mm. todas las personitas que estén conectando contigo, que vibren contigo, Marta, explícanos un poquito para que te puedan conocer qué es lo que haces en tu proyecto, cómo los acompañas a las personas y que sepan un poquito qué es lo que haces. Vale. Qué A guay. ver, pues, bueno, supongo que Ujú. salta a la vista que me apasiona, ¿no? Cuando hablo Sí, de esto, sí, total. me apasiona lo que hago. Total. Estoy enamoradica de esto. Pues bueno, yo fundé No. Potencial Emocional, Ujú. que es mi proyecto, Ujú. hace 5 años o así. Y básicamente la finalidad de lo que yo hago, porque a mí, por ejemplo, no me gusta llamarme ni terapeuta ni nada de eso, porque yo no siento que yo arregle a nadie. Ujú. No estamos rotos, nadie necesita que yo lo cure de nada, simplemente es Claro. que tenemos que aterrizar un poco y poner los pies en la tierra y ser conscientes del momento evolutivo Ujú. a nivel emocional en el que se encuentra la humanidad Ujú. y que estamos en ese proceso de cambio, de transformación, de evolución. Entonces, tal y como nos relacionamos ahora, no es que esté mal, ni es que estamos, forma parte de ese proceso evolutivo. Entonces, pues tenemos que pasar por aquí. Claro. Entonces, lo que sí que es maravilloso es que tal y como se genera ahora mismo en la sociedad, Ujú. la forma de relacionarnos lo uno con lo otro o esa forma, ese momento evolutivo emocional en el que se encuentra la sociedad, es que Ujú. está haciendo como que la gente tenga algo aquí dentro que le dice, esto va de otra cosa. Claro. Esto va de Claro. otra cosa y la vida yo la puedo vivir de otra manera y yo me puedo sentir de otra forma y relacionarme conmigo y con los demás de otra forma, estoy segurísima de que eso es así. Entonces, Claro. cuando esas personas tienen como ese anhelo de querer ver más de lo que hasta el momento su mente puede ver, su mente Ujú. consciente, Ujú. ojo, porque luego también hay personas súper sensitivas y que perciben un montón de información, pero que no saben descifrarla ni saben qué hacer con ella, entonces les abruma mucho y todavía hacen que se machaquen también Ujú. por eso. Claro. Entonces, lo que yo realmente hago es que yo me gusta decir que soy como una profe de las emociones. Mm. Entonces, yo lo que hago Qué son guay. Qué guay. Me gusta. hago Qué guay. acompañamientos emocionales, porque al final
yo te puedo, en 3 o 4 masterclass, yo te puedo coger de 1 hora, yo te Ujú. puedo coger y te puedo explicar como cosas súper concretas que hagan que te exploten la cabeza y que intelectualmente entiendas muy bien cómo funcionamos. Ujú. Pero es que eso no sirve para nada. La teórica al final está muy bien, No ¿verdad? sirve para Pero la La teoría está muy práctica. bien, pero el problema es que esa parte Sí. intelectual Ujú. de la que nos damos cuenta de todas esas cosas que aprendemos intelectualmente, se entera de Ujú. un 2% de lo que realmente está pasando aquí. Claro. Y todo lo demás, lo que predomina es el sentir. Eso es lo que Ujú. predomina todo el rato. Y hasta que yo consigo aprender a relacionarme con mi sentir de una forma diferente, yo Ujú. tengo que darle orden a ciertas cosas que vivo, ciertas cosas que me pasan, Ujú. y hago básicamente lo que han hecho conmigo, mi Ujú. maestro, el que yo llamo mi maestro, que él me ha guiado a mí, me ha acompañado a través de él a haber Ujú. hecho ese viaje antes, Ujú. pues él me ha guiado a mí y me ha ayudado a que yo pueda transformar poco a poco ciertas cosas que todavía me queda mucho, Claro. obviamente. Pero que respecto a esa chica que empezó con Manu que os he contado antes, Ujú. esa chica básicamente no está. Me quedan muchas cosas que transforman No es muchas, la misma ya. pero no es la misma esa chica. Entonces, Claro, pues, claro. eso, es como acompañar en esos procesos en los que Ujú. yo puedo tener mucha información, puedo saber mucho, puedo incluso haber pasado por muchos terapeutas diferentes, psicólogos distintos. Es como, si yo la teoría me la sé todo muy bien, pero sigo sintiendo lo mismo y sigo sin saber cómo generar respuestas diferentes. Entonces, a eso era lo que yo me dedico, a que en ese punto pues Claro. puedas profundizar aún más Ujú. y yo acompañarte, porque somos seres emocionales y Claro. realmente cuando nuestros hemisferios derechos conectan Ujú. y yo cuando estoy en las sesiones, yo realmente a la persona le estoy hablando, Ujú. traduciendo lo que mi hemisferio derecho está percibiendo del suyo, la estoy sintiendo a ella y Ujú. entonces le estoy facilitando lo que necesita en ese momento Ujú. ver de ella misma. Ujú. Qué bueno. Qué Y interesante. Me es, encanta es ese una pasada, acompañamiento. yo me lo Sí, gozo. exacto. Me encanta el tipo de, bueno, de acompañamiento y cómo ayudas a las personas a conectar con ellas, a hacerles indagar por ellas mismas, porque al final un acompañamiento es eso. Yo te acompaño, te cojo de la mano, pero luego no te creo esa dependencia, lo vas a hacer tú solita, pero yo te alumbro un poquito, ¿no? Entonces, Exactamente. wow, maravilloso el trabajo que estás haciendo, Marta. Además, pues bueno, si queréis conocerla más, queréis saber más de ella, y lo tengo aquí apuntado, pues la podéis encontrar en @martahernández_91 y su proyecto junto con Lidia, @potencial emocional todo seguido _bajo, ¿vale? O sea que ahí la podéis encontrar. Igualmente lo voy a poner en la descripción del podcast para que ahí la tengáis. Y Marta, para ir terminando el podcast, porque yo me quedaría contigo, no sé, 2 o 3 horas, porque me encanta Y escucharte. yo, La verdad es que me encanta, te lo juro, de verdad que qué sí, porque bonita todo lo es. que dices es súper interesante. Y me gustaría que, para terminar, para todas aquellas personas que nos están escuchando ahora mismo, ¿qué te gustaría transmitirles? ¿Qué mensaje les das? Pues yo creo que se permitan empezar a cuestionarse lo que sienten, Ujú. porque creo que hasta ahora ha quedado muy claro que lo que pensamos es cuestionable y se puede transformar la forma en la que pensamos y no sé qué, pero es que hay un paso aún más y más profundo. Y es que eso que sientes también se Ujú. puede cuestionar. Porque muchas veces nos agarramos mucho a, es que siento esto y como siento esto, pues esta es mi intuición y entonces por eso esta Ujú. persona es Gru y Luz. Porque es que Ujú. como me hace sentirme así y no sé qué. Claro. Y ahí realmente estamos poniendo el foco de nuestra atención fuera.
y echando balones fuera, porque la otra persona me hace sentir a mí. O es que es tóxico, o es que es tóxica, o es que su energía me carga, como siempre que mi pensamiento vaya en esa línea, yo estoy perdiendo el poder. Vale. Yo me desconecto de mi poder por completo y no estoy sabiendo poner a mi servicio recursos y habilidades internas muy potentes que yo tengo en mí que me pueden hacer sentirme y vivir la vida y relacionarme en general con los demás desde una mayor tranquilidad y seguridad en mí. Entonces, yo dejaría ahí como esa pregunta de cada vez que conecten con ciertas emociones, ¿esta emoción de qué me quiere convencer? Qué bueno. Pasada, ¿eh? Me encanta. Me encanta. Qué bonita eres, me encantas tú. El mensaje que nos has transmitido. Porque es lo que tú dices, nos haces, un clic, ostras. Cada vez que, se remueve algo ahí con todo lo que nos vas diciendo. A mí me demuestra. Y yo siempre lo digo, yo sé que me hago un poco pesada, pero digo, cada vez que grabo un podcast con la otra persona, yo estoy haciendo terapia. Es que es muy fuerte, necesitamos al otro, los vínculos son súper importantes, necesitamos del otro para poder vernos a nosotros mismos. Totalmente, wow, qué pasada. Me encanta, Marta. Qué pasada estar contigo y hablar contigo, que es que eres una maravilla de virtudes, de inocencia, de alegría, de nobleza, eres una persona súper noble, se te ve con un corazón inmenso y de verdad que muchísimas gracias por haber aparecido en mi vida y haberme ofrecido este espacio porque compartir contigo ha sido un espectáculo. Muchísimas gracias. Lo mismo digo de corazón, ha sido todo un placer escucharte, transmitirnos tu mensaje, tu sabiduría, lo que sabes, tu experiencia, tu sentir y darte las gracias por eso, porque de verdad que me he sentido súper a gusto y súper cómoda contigo al crear este espacio y este podcast y darte las gracias y también decirte y darte la enhorabuena por tu proyecto, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que estás aportando al mundo y todo el acompañamiento que estás ofreciendo a las personas que lo necesiten y es súper bonito hacer esto. Y cada vez el mundo necesita más personas, siempre lo digo, el mundo necesita más personas como tú que aporten un nivel de conciencia que ayuden a las personas a conectar y a sentirse bien, en paz, en bienestar. Así que muchas gracias, Marta, todo un placer, de verdad. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Un besito. Nos vemos en próximos capítulos. Chao, chao.